Hola a tots. Aquest debat consistirá sobre el tema de l'impacte econòmic. Perdona, este debate consistirá en el impacto económico de una posible independencia catalana. Tenemos a Ferran Brunet, que es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y fue profesor visitante de diversas universidades extranjeras, recibió la beca Fulbright y da clases de Integración Económica Europea y Política Económica en su universidad, Universitat Pompeu Fabra. Después tenemos a Xavier Cuadras, que es profesor de la Universidad Pompeu Fabra, aquí mismo, y es director de la Escuela de Comercio Internacional ESCI-UPF, doctor en Economía por la Universidad de York y autor de diferentes publicaciones sobre teoría monetaria, experto en economía catalana y flujos comerciales entre España y Cataluña. También en especial un libro que es Cataluña sense España, que trata los temas económicos de una posible independencia catalana. El debate va a estar estructurado de la siguiente forma. Va a abrir Brunet 20 minutos para la presentación de argumentos, seguidamente 20 minutos para Xavier Cuadras y posteriormente 10 minutos a Brunet para ampliación y respuesta y también 10 minutos para lo mismo para Cuadras. Para finalizar, se va a abrir el turno de preguntas para el público. También me gustaría anunciar que todos aquellos que no se han registrado, por favor, entre esta y la siguiente charla o conferencia, si podrían hacerlo justo a la entrada. Gracias. Sí, el reloj. Estoy feliz además porque estoy entre exalumnos, lo cual quiere decir pues, que realmente bien, hemos hecho bien la tarea, si me permitís. Básicamente, mi intervención se puede resumir en lo siguiente. Mire, la separación no ocurrirá. Estamos entre liberales. Entonces, como decía Karl Popper, nuestras sociedades abiertas, todo es posible dentro de la ley, e incluso un chiquito más allá, si quieren, ¿no? Pero no todo es probable. Entonces, en este contexto concreto, las probabilidades de una separación de Cataluña son irrisorias. Una separación no, pero el daño sí. Es decir, el daño que se ha hecho a Cataluña, la destrucción del tejido social, mental, personal, económico, político, es de campeonato. Se explicará por diferentes motivos. Los catalanes propiamente siempre hacemos cosas muy grandes, que hasta lo enfeta ben grossa. Probablemente también porque no es un casual, corresponde a un diseño de largo plazo y porque detrás de este proceso hay un gobierno regional que ha perdido el principio de neutralidad y el principio de legalidad, que más allá de todo ello está propiciando una situación gravísima de desafío al Estado de Derecho. Por eso es tan importante, yo creo, para los liberales lo que ocurre aquí. ¿Le puede ocurrir a cualquiera? Bueno, en Estados Unidos les ocurrió y a su aire en el siglo XIX lo terminaron. Pero sin duda le puede ocurrir a más de uno, con mayores motivos también por otra parte, que esta, ¿qué hemos de decir aquí? ¿Qué quieren? País, comunitat autònoma, regió, ciutat. Com ens hem arribat a veure l'enteniment, els catalans? Millor dit, els barcelonins, és una cosa de la que se escribirán tesis doctorales que a mí me gustaría estar, desgraciadamente no será ya posible, en el tribunal. Entonces, secesión no, recesión económica sí. Naturalmente, si uno cree en la separación su dinero, ya lo ha puesto más allá. Punto. Consecuencia. Perdón. Como dice
como dice el clásico americano, aquí en versión castellana, ¿verdad? Liberal. Las ideas tienen consecuencias. Todo esto, naturalmente, tiene consecuencias. Sobre todo para los más jóvenes, tiene consecuencias. Mire, se lo resumiré para terminar y empezar en una frase, en un número. Si Cataluña, NUTS 2, mis alumnos saben, todos, Facultad de Ciencias Sociales, si entre 262 regiones del estudio del Joint Research Center de la Comisión Europea el año 2013, Cataluña está en la posición 142 sobre un estudio de 262. Y Madrid está en la posición 57. Probablemente lo que estamos haciendo no es lo más inteligente. Tienen razón. Madrid, como se decía, ens roba. Tienen razón. Las inversiones en roba. Las inversiones que los separatistas ahuyentan. Naturalmente que nos las roban, como sabemos con datos. ¿Verdad? Madrid, que es una comunidad autónoma o lo que sea, comparable a esta, recibe 6 veces más hoy inversiones extranjeras que Cataluña. Tenemos un problema. Entonces, vamos a ver, quizá voy a cambiar de mesa, lo veremos mejor aquí. Mire, básicamente, si lo vemos desde otro punto de vista, lo que somos ahora se explica precisamente por lo que somos, es decir, parte de España. Punto. Naturalmente es una historia de éxito, precisamente. La posición peculiar, bonísima, de Cataluña en el conjunto de España se explica por esto. Les diré que, si me apuran mucho, mejor está Sarriá que toda Cataluña. Probablemente Sarriá sería comparable con Singapur. Entonces, historia de éxito. Luego veremos en detalle a lo que vamos, que es una hipotética secesión que ocurriría. Luego, en el contexto de no secesión, ¿qué está ocurriendo hoy? Es decir, la incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad, que, si me permiten, en las facultades de economía como esta, pues es de lo peorcito que se puede inducir. ¿Ah? Vamos allá. Bien, esto lo hemos señalado ya al principio, y entonces ahí nos recalcaremos esto. Una secesión significaría un crack. Afortunadamente nos vamos a ahorrar esto y vamos a tener que bregar con una recesión. Bien, hay que decir, seré muy breve en materia de historia, hay que decir que la historiografía clásica catalana, en particular nuestro maestro Jaume Vicens Vives, siempre pusieron de relieve el buen encaje, si quieren en términos actuales, de Cataluña y en particular de su economía en el conjunto de España. Y es lo mismo, por otra parte, otros autores de origen catalán como Tortellà, Gabriel Tortellà, en Madrid. Lo mismo también si vemos algunos referentes en materia de economía, ¿verdad? Claro, Cataluña está especializada en vender a España, lo entendemos, ¿verdad?, en catalán, sin duda, es una lengua latina. Tiene los mejores indicadores económicos del conjunto de España. Y precisamente tiene como propio la modernidad. Vale decir, por otra parte, no debemos olvidar, por otra parte, hoy que estamos tan confrontados a cosas raras, que el catalanismo ha sido hispanista por definición, salvo, si quieren, el separatismo actual. ¿Qué quiere decir? Que el amor a la patria, se decía esta mañana, el amor a la nación, etc.
significa la mejora de esta nación. ¿Okay? Por lo tanto, siempre ha sido reformista, claramente reformista. No ha sido secesionista, sino en muy contadas excepciones. ¿Y ahora? Bien, esto es válido para toda la historia desde el decreto de nueva planta y especialmente pues para nuestros brillantísimos siglo XIX, ¿verdad? Cuando este barrio de aquí al ladito era la Manchester de España. Figúrate si han cambiado las cosas, afortunadamente. Para todos, también para Cataluña. Bien, y tenemos nuestro periodo realmente constituyente, ¿no?, de nuestra modernidad, de nuestro ser actual, porque otras cosas quedan bien lejanas. Pero la democracia y la inserción en la economía española de estos últimos 40 años, realmente se lo debemos a cosas bastante concretas. Fijémonos en el tema de la progresividad del sistema fiscal. Claro, mayormente es un acto organizado por estudiantes liberales, figuro, y para estudiantes liberales o para liberales, ¿no? Y a mí me hace gracia pensar que la progresividad del sistema fiscal, que es algo bien antiliberal, quien se la vaya a cargar sean los nacionalistas, y además nacionalistas de derechas. Porque si fuera cierto aquello de los 16.000 millones, sería un resumen, una conclusión, un fruto de la progresividad. Aunque sabemos que catedrático Mascolell dice que son 2.500, no son 16.000. Pero sea lo que sea, es fruto de la progresividad. Del hecho de que en Sarriá, bueno, quizá en Bonanova, Tres Torres, haya más ricos que en otras partes de España, ¿verdad? Y más empresas. Claro, yo creo que, por otra parte, estamos delante de un producto muy, muy catalán. Recordemos aquí la influencia del comunismo. Bueno, el comunismo del siglo XX, o recordemos aquí la influencia del anarquismo. Recordemos los movimientos actuales, ¿ok? Populismo y milenarismo, ¿no? Es decir, es realmente el cuento de la lechera, ¿no? Qué fácil es decir que la utopía está en la tierra. Vamos, en esta de aquí además, en particular. Bien, claro, si la democracia española, que está delante de un reto de calado, y que vete a saber cómo lo solucionará, si no tuviera los déficits que tiene, no estaríamos aquí hoy hablando de estos temas. ¿Verdad? Claro, eso quiere decir que muchas veces decimos a España, Junts y millor, juntos sí, pero mejor, porque esto, como me comentaba alguien en un momento dado, sin duda es fruto del sistema de comunidades autónomas. Ok, yo ya sé que estamos bordeando lo políticamente incorrecto. Mejor no menearlo. Pero, sin duda, la reforma del proyecto español, la democracia española, ¿verdad?, es una tarea que nos va a costar bastante. Junts y millor. Bien. Continuemos, vayamos, porque el reloj dice muchas cosas. Ok, básicamente, mire, en un escenario de secesión, el comercio bilateral se reduce entre un 20 y un 60%. Nosotros, en este estudio, hemos tomado un punto del 45%, con el resto de la Unión Europea se reduce un 25%. Las decisiones políticas, en este caso, tienen consecuencias, naturalmente. Una secesión es una secesión, no es lo mismo. Y en consecuencia, el Producto Interior Bruto
según el escenario, se reduce entre un 7 y un 24%. Diré que son mayoría los autores que van más allá del 20%. Pero si nos quedamos en un escenario del 15%, la ocupación se reduce a un 16%. Punto. Por tanto, tenemos una reducción del empleo de este calado y esto, quinto lugar, afectará naturalmente a la capacidad recaudatoria. Nos caen los ingresos, probablemente nos subirían los gastos. Muy bien, ¿y esto cómo lo financiamos? Es decir, este mayor déficit, ya no el actual, que está financiado por Madrid. Es decir, por el resto de los enemigos de los separatistas. Pero el incremento de déficit en un 16%, ¿cómo lo financiarás estando fuera del eurosistema? Estando fuera, naturalmente, de la Unión Europea. Vamos a ver, yo cuento que este edificio seguiría estando en el mismo sitio, es decir, en Europa, pero no estaría en la Unión Europea. En consecuencia, naturalmente, el corralito con el dinero que quedara, porque con el gradualismo de esta secesión, en el momento dado, poco quedaría, sobre todo los separatistas que se lo creyeran. En consecuencia, habrá que emitir una divisa nueva, una moneda para pagar a tus mayores funcionarios. Punto. Claro, los escenarios son de otro mundo, ¿no? Nosotros creíamos estábamos curados. ¿De qué? Que era esta una democracia, es decir, ¿quién está? ¿La catalana, la española, las dos? Una democracia, yo qué sé, ya no me atrevo a decir liberal, ¿no? Pero bueno, por lo menos diremos algo físico, consolidada, estable, y que esto no nos iba a ocurrir jamás, cosas rarísimas, ¿no? Bien, bien. Entonces, tenemos ahí un problema, naturalmente el sistema bancario, ¿qué le vamos a decir? Es decir, la Caixa y el Banco de Sabadell, 3/4 de sus depósitos están fuera. Consecuencia, solo para atender a aquellos clientes no catalanes, se tendría que domiciliar fuera o extinguir en 2 sociedades. Punto. Debemos añadir, como se ve en nuestro estudio, y aquí veremos algunas tablas ya puestos, ¿no? Debemos añadir que estos bancos están financiados por el resto de España. Dan más créditos que proporción de depósitos tienen en Cataluña, por otra parte. Okay, y lo demás, con el resto de empresas, 3/4 de lo mismo, naturalmente. Por tanto, estamos entrando en unos escenarios sin duda muy, muy difíciles. ¿Okay? Bien, impacto sobre el Producto Interior Bruto, es un 15%, un 14,2%, ¿cómo se reduce? ¿Okay? Los 3 escenarios que he sintetizado antes, y aquí una caída del Producto Interior Bruto y 4 escenarios. Naturalmente hay una recuperación en los años subsiguientes. Y aquí 3/4 de lo mismo en renta per cápita. Como sabéis los economistas, ¿verdad? Aquí en blanco cifras reales, podríamos decir, corrientes, allá las previsiones en estos 3 escenarios, ¿no? De independencia o otros. Y aquí 3/4 de lo mismo en cuanto a inversión extranjera, ¿no? Otros aspectos. Cómo se reduce la inversión por causa de una separación. En materia de empleo, en gráficos lo que hemos señalado antes, esta reducción del 16% de la tasa de ocupación. Y aquí, en materia de seguridad social. Por otra parte, sabemos que es un sistema, mis alumnos conocen todos y los demás, que es un sistema de reparto. ¿Verdad? Y en consecuencia, si estás fuera de España, estás fuera de la Unión Europea, además no tienes convenios,
pues mira, yo si quieres cobrar la pensión, lo mejor es que te domicilies fuera. ¿Verdad? Es decir, aquí tenemos un problema severo, porque ya hoy tenemos un déficit. Imagínate en un supuesto de independencia, ¿verdad? Son temas no menores para un fiscalista. Brunet, un minut. Un minutet. Bien, diferentes escenarios de déficit público, incluso concediendo un superávit de 16.000, todo lo demás, ¿verdad? Los nuevos gastos. Y aquí vemos, pues, una distribución de eventuales recortes de este mayor déficit, ¿verdad? Naturalmente, ¿a qué afectaría? Probablemente no afectaría a los sueldos de los políticos, que la casta, sino afectaría porque por su cuantía, entre otras cosas porque los sueldos de los políticos sería muy poco ahorro. Afectaría naturalmente a los derechos sociales de la gente, ¿no? Bien, esta es una rememoración de Mariano Ganduxé, que hace 4 años publicó este artículo, este anuncio. Y entonces aquí vemos comparación con otras previsiones, ya os digo que la mayor parte de las reducciones de Producto Interior Bruto son superiores al 20%, y lo mismo del comercio bilateral. Ok, aquí los escenarios en materia de podrían acabar, sisplau. Sí. Por tanto, muy simplemente... Bien, añadiría otra cosita, mira. Recordemos, secesión no, confrontación sí. Confrontación muy importante también desde el punto de vista personal. Con sus costes psicológicos y personales, para todos. Pero yo quisiera aún añadir un tema, finalmente, para economistas. Más que el impacto casi directo de este desafío, de esta inestabilidad, de esta reducción de las inversiones extranjeras en 6 veces, o esta reducción ya de este crecer menos que el resto de España, ya, y todo lo demás, a mí lo que más me preocupa es el aspecto cualitativo. Es decir, más que la eventual reducción de Producto Interior Bruto que se vaya a producir, porque al final tenemos de garante al Estado español, que no te deja caer, más que esto es la inestabilidad política. Esta es la realmente grave. Esta es la que, además, digamos, afecta a las decisiones de las empresas, de huir. ¿Verdad? Lo que está afectado a la calidad de la regulación ya hoy, y lo podría estar en un contexto, naturalmente, de secesión, es el aspecto, yo creo, más grave, es el intangible. Muy bien, y si te parece, pues, con esto concluye. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y su atención, y muchas gracias a Students for Liberty por la invitación. Bien, este es un tema que es altamente polémico, y yo quiero empezar diciendo que esta es una cuestión política, y yo creo que tiene que analizarse desde un punto de vista eminentemente político. De hecho, si uno piensa cuál es la cuestión política por autonomasia, pues estamos ante una cuestión política por autonomasia, cómo se reparte el poder, desde dónde parte la soberanía, etc. Por lo tanto, fundamentalmente es una cuestión política que tendrá que resolverse con argumentos políticos y no hay otra manera de resolverlo. Bien, ¿qué papel nos corresponde a los economistas? Y este es un poco el papel que yo he adoptado modestamente en algunas de mis contribuciones. Bien, tenemos que analizar en la medida que sea posible las posibles consecuencias económicas de un cambio político, que en este caso sería también un cambio constitucional. Simplemente, bueno, no simplemente, pero sería el caso de la creación de un nuevo Estado. ¿Es excepcional lo que está sucediendo en Cataluña? Bien, la respuesta es no y sí.
¿Por qué digo que no? Bueno, digo que no básicamente porque desde 1945 hasta nuestros días se han creado muchísimos estados. De hecho, se han creado entre 15 y 20 estados cada década, es decir, muchos. Lo cual quiere decir que básicamente lo que está sucediendo, si uno toma estos movimientos de fondo, lo que está sucediendo es que hay cada vez más estados en el mundo y son cada vez más pequeños. Bueno, esto ha preocupado, por supuesto, a los politólogos, a los economistas, y bueno, hay un libro muy interesante de dos economistas italianos que trabajan en Estados Unidos, Alberto Alesina y Enrico Spolaore, que analizan por qué sucede este tipo de fenómeno, cuáles son las posibles causas. El libro se llama The Size of Nations, es decir, ellos intentan ver cuál es el tamaño de las naciones, cuál es el tamaño óptimo, por qué se está reduciendo este tamaño. Bueno, las conclusiones son, esto es así porque el mundo cada vez está más globalizado y por lo tanto las ventajas de un Estado grande son menores. Esto es así porque cada vez las decisiones políticas se toman en base a la democracia y no a sistemas autoritarios, y esto es así porque además cada vez los conflictos internacionales se resuelven menos de manera militar. Y aparte podríamos añadir que además cada vez hay más organizaciones internacionales que asumen algunos de los roles que tienen tradicionalmente los estados. La política monetaria, por ejemplo, la hace el Banco Central Europeo y la defensa de los países está también mutualizada en la OTAN, etcétera, etcétera. Y de hecho, lo que sucede es que cada vez hay más estados pequeños y algunos de estos estados pequeños son estados que funcionan perfectamente. Es decir, sabemos que muchas veces se dice, y esto lo dice el presidente Rajoy, cuanto más pequeño, más irrelevante. Bien, si uno coge los estados de la OCDE y mira cuáles son los estados prósperos y los estados que además de prósperos son cohesionados, no hace falta más que mirar los estados que tienen un Producto Interior Bruto per cápita de más de $30.000 y los estados que tienen una distribución de la renta que corresponde a un índice de Gini de menos de 0.3, hay 10 estados. De estos estados hay uno que es una potencia hegemónica, como es Alemania. El resto son países que tienen menos de 17 millones de habitantes. Y entre ellos están Holanda, que es el mayor, Bélgica, Austria, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia, que es un país muy pequeño. Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes, tendría un Producto Interior Bruto per cápita muy parecido al de Finlandia, tendría un tamaño en cuanto a la población muy parecido a Bélgica. Bueno, sería un estado, al menos con estos datos, homologable a alguno de estos países pequeños, si evidentemente hiciera el mismo tipo de política económica y se preocupara en construir el mismo tipo de instituciones políticas. Hemos dicho si Cataluña, lo que sucedía en Cataluña era una cosa excepcional, hemos contestado que no, pero hemos dicho que también podíamos contestar que sí. Y de hecho sí, porque es un caso único en el mundo, porque si se produjera la separación, que bueno, sabemos que no se producirá, pero si se produjera la separación, sería un caso en el cual esto sucede dentro de un país que está considerado una democracia liberal como es España. Bueno, España, esto ha sucedido, es decir, ha habido referéndums de autodeterminación en Quebec, en Canadá, un país democrático, liberal, y en el Reino Unido, Escocia, un país democrático, liberal. En España se habla desde hace muchos años del problema catalán.
y el problema catalán resurge de vez en cuando. El primer intento de autonomía en Cataluña, que fue el de la Mancomunitat, terminó con un golpe de Estado. El segundo, que fue la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, terminó con un golpe de Estado. Afortunadamente, la democracia española parece consolidada. Hace 40 años que estamos dentro de un país que es una democracia liberal y, por lo tanto, esta vez el problema catalán tendrá que resolverse de alguna otra manera. Mi opinión es que sería malo para la calidad democrática del Estado español que esto no se resolviera a la escocesa. Pero esto es una opinión personal, ¿no? Es decir, yo creo que el mundo sería un poco peor si no fuéramos capaces de resolver este problema con un referéndum de autodeterminación como los que hubo en Quebec en los años 80 y 90 del siglo pasado o como el que hubo hace un año en Escocia. Y esto, ¿qué tiene que ver con la economía? Bueno, gran parte de los problemas económicos que podrían derivarse de la secesión de Cataluña, de la independencia de Cataluña, tienen que ver con la transición que debería darse entre una situación como la presente, en la cual Cataluña es parte de un Estado como el Estado español, y una situación en la cual eventualmente Cataluña tendría su propio Estado. Y estos problemas derivados de esta transición, de hecho, serían problemas mínimos si nos aseguráramos de que los catalanes, por su decisión democrática, no van a sufrir, digamos, consecuencias negativas que sean derivadas de una represalia política, por así decirlo. Es decir, el problema del euro, bueno, es soluble, se puede resolver. Simplemente hace falta un pacto político entre los distintos países. El problema de la pertenencia a la Unión Europea, exactamente lo mismo. Por lo tanto, pensemos en un mundo ideal en el cual una decisión democrática no es penalizada desde el punto de vista político y nos encontraríamos en una situación en la cual la mayor parte de los problemas económicos derivados de la transición de una situación a otra quedarían claramente minimizados. Habría que negociar muchísimas cosas, sería una negociación probablemente desagradable, pero digamos, la mayor parte muchos de los problemas serían mínimos. A partir de aquí, bueno, ¿cuáles son las oportunidades que tendría Cataluña derivadas de una independencia? Hay una oportunidad evidente que es la cuestión fiscal. Cataluña transfiere recursos fiscales al resto del Estado español. Atentos, yo no digo que no tenga que ser así, yo digo que es así. Y por lo tanto, la pregunta que intentamos responder es ¿cuántos recursos de más tendría Cataluña en términos fiscales si la totalidad de los impuestos que se recaudan en Cataluña por parte de todas las administraciones estuvieran a disposición de, digamos, la prestación de servicios para los ciudadanos catalanes? Si la pregunta que esta pregunta se responde, bueno, depende de cómo, básicamente es el cálculo del déficit fiscal que se ha hecho ya en muchas ocasiones. A veces se habla de los 16.000 millones de euros, a veces se habla de otras cifras. Lo que nos dicen las cifras es que esto básicamente es una media entre los años 2000 y 2011 del 8% del Producto Interior Bruto. Esta es la transferencia que se hace. La segunda oportunidad es que un Estado propio puede tener su propia política económica.
Y una política económica propia probablemente significaría, en el caso de Cataluña, una política distinta de la política del Estado español. ¿Por qué? No porque sea mejor ni peor, ni porque los catalanes fueran más competentes o más incompetentes. En principio podemos presumir o podemos suponer que son igual de competentes o incompetentes, pero se dirigen a otro tipo de intereses y a otro tipo de preferencias. Y por lo tanto la política óptima desde el punto de vista de los catalanes podría ser distinta de la política óptima desde el punto de vista del Estado español. El ejemplo que siempre se pone es el ejemplo de las infraestructuras. El modelo de infraestructuras español es radial, muy centralista, lo cual probablemente es adecuado para las preferencias del sistema político español, probablemente. No es adecuado, probablemente, para las necesidades de los ciudadanos y las empresas de Cataluña. Los catalanes probablemente priorizan estar conectados con el resto de Europa antes de estar conectados con, digamos, el resto de la península ibérica. ¿Por qué? Bueno, porque hay un mercado más importante y porque hay más oportunidades, no por ningún tipo de razón de otro tipo. Bueno, el caso de los aeropuertos, la manera como se gestionan los aeropuertos en España, etcétera, etcétera. Fíjense que esto supone una oportunidad, es una condición necesaria, pero no suficiente. Los catalanes podrían tener su propia política económica y hay muchos países que tienen su propia política económica y que no son países decentes, en el sentido de que sean países prósperos y países igualitarios. Portugal es un país independiente, pero es un país relativamente pobre y es un país muy desigual. Grecia es un país independiente y hemos visto que es un país muy mal gobernado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, no hay ningún tipo de prejuicio favorable a favor de la capacidad de los catalanes para gobernarse mejor. Tampoco lo hay en el sentido de que tengan necesariamente que gobernarse peor, pero hay una oportunidad porque se gobernarían de manera distinta y seguramente de manera más adecuada a sus propios intereses. Por otra parte, a pesar de que juntos estamos mejor, la verdad es que la política económica en España tampoco es difícil de mejorar. Desde que yo estoy en el mundo de la economía, yo empecé la carrera en el año 1982, he oído hablar de que la primera prioridad de la política económica española era la reducción del desempleo. Esto ha sido así durante todos los gobiernos de todos los partidos. Ustedes son muy jóvenes, yo les digo que es así. La tasa de paro media en Cataluña y en España es un poco superior. Desde el año 1978 a la actualidad ha sido del 15%. Es decir, en algunos años menor, en otros años mayor, pero esta es la tasa media. En algunos países europeos que nosotros hemos estudiado, entre ellos algunos países de tamaño menor, los que he mencionado anteriormente, la tasa de paro media en este periodo era de 3 veces menor, 5%. Por lo tanto, la retórica de cuál es la principal prioridad de la política económica en España, el paro, bueno, si nos creemos que esto es así cierto, lo que tendríamos que decir es suspendidos. Los responsables de la política económica en España han hecho un muy mal trabajo. Otro ejemplo. Ayer hablaba con un diputado finlandés y le conté que aquí en España la política, en particular la política económica, pero en muchos otros tipos de cuestiones políticas, no se resuelven a base de grandes consensos.
Y este tipo de países, los países que mencionaba antes, sí tienen una característica, es que la política económica se hace, las grandes cuestiones son cuestiones que son consensuadas. Entonces, ellos no conciben que puedas tener una ley de educación cada 4 años. Cuando se lo dije, el señor, bueno, yo creí que se le iba a dar algo, ¿no? No es concebible, es algo, la educación es algo importantísimo y por lo tanto no es una cuestión que el partido en el gobierno cambie y el partido en la oposición anuncie que va a cambiar a los 4 años. Esto no tiene sentido alguno. Y lo mismo con la política económica. Hemos pasado la peor crisis económica ever en este país y resulta que la política económica no ha sido consensuada en absoluto. Cuando el PSOE aprobó su paquete de medidas, el Partido Popular se opuso. Cuando el Partido Popular aprobó su paquete de medidas, el PSOE, por supuesto, se opuso. Y sabemos que hay una reforma laboral que probablemente será modificada si el Partido Socialista, ahora en la oposición, entra en el gobierno. Bueno, ¿no era una mejor idea quizá consensuar algunas de estas importantísimas medidas en un momento de máxima gravedad del país? Bueno, no es la manera como se hace en el Estado español. No sabemos cómo se haría en Cataluña, no me entiendan mal, pero hay oportunidades de mejora, por supuesto. Estamos mejor unidos, quizás sí, pero tampoco estamos tan bien. Respecto de las amenazas, evidentemente hay un aspecto importante que es el comercio. Cataluña tiene un importante socio comercial, un importante cliente que es el resto de España. Se ha ido reduciendo la importancia, es decir, a finales de los años 80, el 75% de las exportaciones de Cataluña eran hacia el Estado español. Actualmente este porcentaje está alrededor del 43%. Por lo tanto, de manera lógica, porque evidentemente en el año 1986 es el momento en el cual España entra en la Comunidad Económica Europea, que entonces se decía, y por lo tanto es obvio que el mercado natural pasa de ser el mercado español al mercado europeo. ¿Se reduciría el comercio de manera irremisible por la cuestión política? Bueno, los economistas hablan del efecto frontera, pero la verdad es que es complicado. Cuando hablamos del efecto frontera entre España y Portugal, por ejemplo, estamos hablando de dos países que han sido independientes, que han tenido monedas distintas, que tienen distintos idiomas, que han tenido políticas proteccionistas en algunos momentos, que tienen sistemas de infraestructuras viarias, por ejemplo, que pueden no tener en cuenta la mejor comunicación entre unos y otros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando muchas veces, estamos confundiendo el efecto frontera con el efecto inercia histórica de muchos años durante los cuales digamos, el comercio ha tenido grandes obstáculos. Y por lo tanto, no me parece ni mucho menos evidente que la creación de un Estado independiente en Cataluña tuviera que reducir, al menos en las cantidades que se nos anuncian, el comercio entre los dos países. Y finalmente, una conclusión breve. Los catalanes, en mi opinión, deben decidir si quieren adoptar un proyecto político, digamos, de manera conjunta con el resto de los ciudadanos del Estado español, que es lo que actualmente tienen, o pueden decidir cualquier otra cosa, pero probablemente el tema económico es un tema que no debería ser especialmente importante
a la hora de tomar esta decisión. Muchas gracias. Bé, ara els recordo que passarem el torn passarem a respostes, 10 minuts per Brunet i 10 minuts per Xavier Quadras. Catalana, es decir, la cuestión del 47,8% de los votantes a una cuestión política y no a una cuestión económica, es precisamente usar muy mal la economía. Es poner el análisis económico al servicio de un planteamiento político. Precisamente las decisiones, incluso las políticas, tienen consecuencias económicas. Pero hemos de decir que además niego la mayor. La cuestión no es política, la cuestión es legal, evidentemente, y afecta no solo a esta comunidad autónoma, sino que afecta al conjunto de los países de la Unión Europea, en cuyo artículo 4 del Tratado de la Unión dice la defensa de la integridad territorial. Es decir, la soberanía es una vieja reliquia, pero es una reliquia que existe. En consecuencia, en primer lugar, es una cuestión legal y, en primer lugar, de respeto de la ley. Si para la modificación del Estatuto de Autonomía se requiere 2/3 del Parlamento, aquí con 72 diputados no se puede aspirar a la independencia, que es algo muy diferente. Es algo muchísimo más grave que una reforma de un Estatuto de Autonomía. Por tanto, afortunadamente a los catalanes y también a los separatistas nos protege la Constitución española y el Tratado de la Unión Europea, afortunadamente. Porque lo demás sería estar al albur de un Parlamento regional donde con el 47,8% cree que puede imponer su ley. Evidentemente esto no es así. Entonces, evidentemente, en un escenario de secesión, no como ha dicho el profesor Quadras, no en este mundo ideal que él nos ha dicho que pensemos. En este mundo ideal usted puede dibujar lo que quiera, profesor. Claro. Esto no es análisis económico. Esto es puro servilismo. Naturalmente la realidad es otra, y no solo la realidad de una hipotética, más menos 10%, a la vista de los otros escenarios, de las otras secesiones que ha habido, sino incluso hoy ya la inestabilidad que propician precisamente estas fuerzas separatistas y todos los medios de comunicación que están a su servicio, nos está creando un gravísimo problema a los catalanes. Problema del que será muy difícil, por otra parte, salir además personalmente. Y aquí veremos cómo se van a producir estos aterrizajes que se van a producir, evidentemente, en el futuro. Bien, yo 10 minutos no los ocuparé porque me gustan muchísimo más las preguntas. Pero sin duda el escenario es el de Quebec. Algunos de ustedes probablemente habrán estado en Toronto. Pues ahí tienen el resultado. Ahí tienen el resultado. Por tanto, el seny català ens porta naturalment a cambiar el camino. Mira lo que ha ocurrido precisamente con Quebec, una zona bien pujante. Todos han huido. ¿A dónde? Claro, el caso catalán sin duda és muy peculiar i estamos cofois, els catalans, estem ben cofois de nosaltres mateixos. Però a Ámsterdam no se le ocurre lo que se nos ha ocurrido aquí. Por supuesto. Tampoco se le ocurre a Copenhague, porque mira que el resto de Dinamarca también tiene tela.
¿O no solo ocurre a Estocolmo querer independizarse del resto de Suecia? Entonces, yo creo que va siendo hora, por lo menos en ámbitos como este, de empezar a ver, a tentarnos las carnes y a ver efectivamente qué es lo que estamos haciendo y qué es aquello que nos conviene. No solo individualmente, ¿verdad?, como asesores del gobierno regional, sino colectivamente. Si me permiten, què diremos ahora como pueblo? Els catalans, què és allò que ens interessa? Seguir. Aleshores, yo creo que, bien, son estas cuestiones un poquitín, afortunadamente, las que ya estamos albirán, que decimos en catalán, es decir, estamos empezando a ver, ¿no? Naturalmente, el número ya de votantes separatistas se va reduciendo poco a poco, ¿verdad? Y yo creo que finalmente, naturalmente, va a prevalecer el seny. Por lo menos, si no, va a prevalecer naturalmente la realidad. Bien, gracias. Yo creo que lo que va a prevalecer es la democracia y es lo que más me preocupa. Por lo que respecta a, digamos, a la visión más catastrofista de lo que está sucediendo con la economía catalana, bueno, lo que quería hacer es un par de matizaciones. No es cierto que el crecimiento económico en Cataluña sea menor que en España, tampoco es mayor. Y, bueno, por ejemplo, la creación de ocupación en este momento es en Cataluña como mínimo igual o mayor que en España. Por otra parte, la Comunidad de Madrid siempre ha tenido una mayor cantidad de inversiones del extranjero y esto es en gran parte por el efecto sede, y esto es bien conocido de siempre. Por tanto, no es tan interesante estudiar, digamos, los datos cross-section, ¿no?, de ver qué pasa en Madrid y qué pasa en Cataluña, sino que hay que ver un poco la evolución temporal. Y la evolución temporal lo que nos dice es que tampoco no se detecta, es decir, los datos son muy volátiles, pero siempre han sido muy volátiles, pero tampoco no hemos detectado grandes cambios desde que empezó, digamos, el proceso, digamos, soberanista, por decirlo de alguna manera. Y respecto a Quebec, bueno, digamos, los últimos análisis que están publicados en el Oxford Review of Economic Policy en el 2014, un artículo de Somers y Valancourt, lo que nos dice es que no hay ningún tipo de relación entre el surgimiento del movimiento independentista y las diferencias en el crecimiento del Producto Interior Bruto o las tasas de inversión entre Quebec y Ontario. Quebec, capital Montreal, y Ontario, capital Toronto. Esto es lo que está publicado, por lo tanto, es lo que puedo decir al respecto. Y bueno, no sé si vale la pena decir alguna otra cosa, es decir, quizá podemos pasar a las preguntas directamente por mi parte. Muy bien, abriré el turno de preguntas, pero previamente me gustaría hacer una pregunta a cada ponente. Brunet ha comentado que el comercio con España podría llegar a reducirse en un 45%, con la UE un 25% y con el resto del mundo un 25%. Esto, planteado en tres diferentes escenarios, nos da una potencial caída desde menos 7,4% del PIB, pasando por una moderada del 14,2% y una ya más grave del 23,5%. Me han resultado unos datos bastante importantes y muy significativos. Entonces, en la revista Econométrica, en el septiembre del 2002, fue publicado un artículo que se llama Technology, Geography and Trade, que es un artículo de referencia sobre comercio exterior, comercio internacional cuantitativo. Y justamente hacen una estimación del impacto negativo sobre el PIB de los países
cuando se quedasen en autarquía. Son datos de 19 países de la OCDE, 19 países de la OCDE con datos del 1990. Y lo que encuentran con movilidad del trabajo y sin movilidad del trabajo es que las estimaciones van entre un menos 0,2 y menos 10,3. Por lo tanto, me resulta muy llamativo que pueda ser tan grave, es decir, la estimación moderada es mayor que el mayor impacto de autarquía de uno de los países. Y por esto me gustaría si podría explicar más cómo se construye el modelo o cuál es la metodología que se utiliza para estimarlo, etcétera. Gracias. Bien, yo es estupendo un exalumno moderador que lee artículos y que lo resume también. Yo diría, este artículo no versa sobre el efecto frontera. A la vista de... No es una cuestión de autarquía, es una cuestión de introducir fronteras en una zona comercial anterior. Entonces, a la vista de los diferentes estudios a este propósito, de algunos, digamos, desintegraciones a veces de imperios, pues, repito, va entre un 20 y un 60%, un 45% incluso es realmente muy limitado, ¿no? Podríamos decir. Si aplicas tablas input-output, a partir de ahí obtienes estos resultados. Afortunadamente esto no se producirá, afortunadamente para todos, ¿no? Esto no se producirá, pero si se produjera, aplicando un modelo input-output en una relación del comercio bilateral así, esto es lo que ocurre, punto. Puedes decir más o menos un 10%, a los economistas nos gusta, ¿verdad?, manejar la magnitud de la catástrofe, ¿no? Quiero decir, nos gusta tener una apreciación cuantitativa, más o menos el 10% naturalmente. Naturalmente esto, por otra parte, es a la vista de otras experiencias. Y esto es lo que te puedo decir en relación a tu pregunta, que agradezco. Muchas gracias. También tengo otra para Xavier Cuadras, y es sobre, en un posible escenario de un Estado catalán independiente, sobre la hacienda pública. Es decir, ahora mismo no hay una hacienda pública catalana bien hecha, no tienen datos fiscales y, por lo tanto, sería difícil recaudar. Por lo tanto, de forma inmediata, podría presentar problemas para los pagos de los servicios que provee el Estado o la financiación del déficit a través de la emisión de deuda si no tienes un instrumento tributario para hacer frente a los pagos y qué magnitud podría representar ese problema o si existe ese problema, etc. Gracias. Bueno, si usamos la tabla input-output, en ningún caso una reducción del 45% del comercio de Cataluña con España nos podría dar una reducción del Producto Interior Bruto del 20%. Esto es así. Respecto a la pregunta sobre la hacienda pública, esto es evidentemente un problema de la transición, es decir, es un problema que debería ocupar a aquellos, digamos, políticos responsables que tuvieran que crear, digamos, todas las estructuras que necesitaría un país independiente, es decir, no hay demasiado truco en ello, ahí tienes que crear una hacienda, una agencia tributaria, como la agencia tributaria que tienen la mayor parte de los países. Y evidentemente esto se podría hacer mucho mejor en un contexto de cooperación constructiva entre los dos estados que surjan de este hipotético divorcio y se haría de manera más traumática si no se hiciera en un contexto de cooperación, lógicamente. Es decir, este tipo de cosas son así. Si uno se mete en este tipo de proyectos, pues tiene que tener previsto este tipo de cosas que, por otra parte, son bastante bàsiques. Moltes gràcies. Al Carlos, ara us passarà un micròfon si algú està interessat en fer preguntes. Hola. Sí.
tengo una pregunta para el profesor Brunet. Como moderador quería poner en duda las cifras del comercio. Supongo que las están pensando en un modelo estático, que con las mismas leyes, el mismo proteccionismo que tiene España ahora, pero yo pensaría que esta oportunidad de secesión sería una oportunidad ideal para cambiar esas políticas y tal vez tener fronteras económicas más abiertas al comercio, un programa de todos los economistas liberales desde 200 años, y con esto, por supuesto, la Cataluña tiene el mar, tiene puertos, podría hacer comercio con todo el mundo. Y bueno, sus cifras serían un buen argumento para intentar de cambiar la política de ese nuevo gobierno en esa dirección. Bueno, estos son escenarios hipotéticos. Vamos a ver. Las fuerzas que estarían en el gobierno de una Cataluña separada son Junts pel Sí y la CUP, ¿no? Entonces, quiero decir, bueno... Veo que no todos ríen, pero hay que, ¿no? Sí, es para reír, quiero decir, ¿no? Claro, hay que tentárselas todo, ¿no? Entonces, afortunadamente, estamos en la Unión Europea. Yo no sé si estamos en España, porque claro, en ciertos puntos de vista ya solo nos falta pocas cosas para no estar, ¿no? Y afortunadamente la Unión Europea es un ancla. ¿Es un ancla para qué? Pues si quieren, estilo crítico, es un ancla para la economía de mercado, malísimo y tal y cual, sí, pero es lo que da el estado del bienestar. Pero sobre todo, la Unión Europea es un ancla, yo no sé si España lo es, el resto de España, o la Constitución española, es un ancla para la libertad, sin duda. Entonces, los hipotéticos, jugando con la gente, porque al fin usted está jugando con el pan de ustedes, quiero decir, y ya no diremos las pensiones, ya diré con todo, quiero decir que evidentemente son sociedades las nuestras abiertas, políticas basadas en la democracia, en la decisión de la gente, y sin duda cualquier cosa es posible, incluso posible pensarlo, lo que sería, ¿ok? Y muchas cosas son los resultados de esta posibilidad son muy malas. Punto. ¿Podría haber una, digamos, utopía en Cataluña? Probablemente sí, ¿no? Pero yo creo que no está en manos de nuestra generación. Y probablemente, si me permiten ustedes, como liberales, lo mejor es unas circunstancias de stand-by, ¿ok? Y de mejorar lo que tienes. Creo yo. Y, por supuesto, como economistas, naturalmente, este es el mainstream, ¿ok? Salvo para algunos asesores, punto. Entonces, las empresas de rating están descontando dos cosas. Uno, que la secesión no se producirá, pero están descontando y muy expectantes de los resultados de las próximas elecciones. Las anteriores del 27S fueron ya positivas para ellos, pero las del próximo 20 de diciembre, naturalmente ahí, todos, los catalanes en primer lugar y el resto de etcétera y de europeos, se juegan muchísimo, ¿no? Por tanto, descuentan alguna posibilidad de riesgo. Y esto es lo que te podía decir. Quiero decir, si nos ponemos estilo buenista, nos ponemos la piel de cordero, pero claro, yo me temo que aparte de la piel de cordero, aquí hay personas que quieren ir un poquitín más allá de la piel de cordero. Entonces, el riesgo es importante, yo creo, ¿no? Gracias. ¿Más preguntas? Para el señor Cuadras. Mire, usted nos ha comentado sobre la forma de gestionar España y Cataluña. Nos decía que España quizá no se ha gestionado bien Cataluña. Y nos ha dicho que no se puede saber cómo se va a gestionar Cataluña en caso de independencia. Yo le tengo que decir que hace 35 años que tenemos un gobierno y un parlamento en Cataluña. Está aquí al lado. Supongo que lo conoce.
y que si usted ve las noticias puede saber cómo han gobernado los políticos nacionalistas 35 años, los últimos 35 años. Creo que se puede saber qué es la idea de Cataluña que tienen los políticos que quieren la independencia. Eso es lo que le quiero, más que una pregunta, es una respuesta. Bueno, le agradezco las dos cosas. Lo que yo he dicho es que los principales aspectos de la política económica se hacen no en Cataluña, sino en España. Entonces, lo que también he dicho es que la oportunidad de un país independiente es que puedas hacer una política económica que sea acorde a los intereses y a las preferencias de los ciudadanos y las empresas del país, que pueden ser distintos de los de España y, por lo tanto, la política económica sería distinta. No sería mejor ni peor, en principio, sino que sería distinta porque los intereses y las preferencias pueden ser distintas. Y, digamos, es un poco la proposición. Lo que luego he dicho es que para hacer una política económica que fuera efectiva necesitarías gobernantes honestos, esto no lo he dicho, necesitarías instituciones que funcionaran y necesitarías, una política económica que fuera correcta. Y lo que he dicho es que... Y lo que he dicho también es que había oportunidades de mejora respecto del el resultado de la política económica en general en España. Pero no hay una garantía de que... Es decir, usted tiene un prejuicio, digamos, negativo y ya sabe que los gobernantes en Cataluña lo harían mucho peor de los gobernantes en España. O lo harían igual, o lo harían mejor. No lo sabemos... Pero lo que sabemos que podrían lo que sabemos es que si las preferencias y los intereses de los ciudadanos y las empresas aquí no coinciden exactamente con los intereses y las preferencias de los ciudadanos en el conjunto del Estado, y este es un problema que ha sido analizado, es decir, cuando tienes un Estado muy grande puede haber diferencias en cuanto, por ejemplo, en términos geográficos, en cuanto a las preferencias y en cuanto a los intereses, y por lo tanto una política económica homogénea no puede ser óptima para todos. Bueno, este es un poco el argumento. No sé si le he respondido su respuesta. Vamos a hacer 3 preguntas más seguidas, ¿de acuerdo? Y respondemos de golpe, ¿de acuerdo? ¿Por aquí había una? Sí, al señor Cuadras. Que Cataluña y el resto de España llevan con las mismas instituciones económicas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que hay un consenso bastante generalizado en la sociedad por ejemplo, el tipo de regulación laboral que quiere España, ¿no? De hecho, estoy seguro que yo como liberal he tenido muchos enfrentamientos con gente de Valencia, ¿no? O de otras partes de España sobre el mercado laboral, y creo que a vosotros habrá pasado lo mismo. Sugerir un mercado laboral desregularizado, desintervenido, creo que eso se habrán tirado al cuello a la mayoría, ¿no? Supongo. Y creo que eso es una cosa, no sé, unas instituciones como esa, como el mercado laboral, dudo mucho que cambiara la posición de la sociedad catalana en una Cataluña independiente, esa visión de las instituciones económicas que se llevan compartiendo con el resto de España durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, si ve posibilidad, con el hecho de independizarse, de que mejorar la política económica en ese sentido. Yo no lo veo posible, o sea, no veo que tenga por qué afectar a lo que piensa la sociedad catalana sobre las instituciones económicas, la independencia en ese sentido. Muchas gracias. A ver si podéis pasarlo por allí. Hola. Yo quería apuntar dos cuestiones. Una, cuando has mencionado que, bueno, estas caídas de PIB, para el caso catalán, pues me imagino que también las habrá para el caso español, si el comercio es con España. Y esto es relevante
porque si España también sale perjudicada de este efecto frontera, hay unos fuertes incentivos por parte del Estado español para negociar con el Estado catalán para que no haya estos problemas frontera, para que no haya pues, un boicot, aranceles y no haya este perjuicio mutuo. Y bueno, sí, este era el punto. Bueno, jo, si no us fa res, faré intervenció en català, una llengua vetada a la Unió Europea per als progressistes del Partit Socialista, si no hi ha cap problema lingüístic, pels liberals i socialistes i pel Partit Popular també. La meva pregunta era pel senyor Brunet. M'agradaria que em presentés el senyor Brunet també un gràfic de com afecta el sistema d'infraestructura radial i de gestió d'aeroports i del tema de la fiscalitat que fa servir Madrid amb el tema de les inversions, que aquest tema ja ha passat molt ràpidament. Jo crec que és important vincular les inversions a com l'estat espanyol incentiva que les inversions estiguin molt centralitzades. I també m'agradaria que em respongués que si de debò creu que l'empresariat espanyol no lluitaria perquè Catalunya es quedés dintre de la Unió Europea en el sentit que té un potencial logístic impressionant del nivell que podria ser, per exemple, com Holanda. En principi ja poden respondre. Bueno, contesto yo, si os parece, la primera. Es posible que las instituciones, digamos, de regulación del mercado laboral que ahora rigen en España puedan parecer óptimas desde el punto de vista de la sociedad catalana. Yo lo dudo, pero no, tampoco no lo sabemos seguro. Lo que sabemos seguro es que la política económica sería una responsabilidad de los gobernantes catalanes y, por lo tanto, de los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos catalanes. Y entonces, no estoy diciendo que ahora no sean democráticamente elegidos los representantes catalanes en las instituciones españolas, ni mucho menos, pero me estoy repitiendo quizá, es decir, es una reiteración de lo mismo, es decir, la oportunidad consiste en el hecho de que puedes aplicar políticas que pueden ser distintas y no tienen por qué ser distintas. Y si te equivocas pueden ser peores, pero esta es la grandeza de tomar decisiones, ¿no? Que te puedes equivocar. Pues en última instancia el autogobierno es esto, ¿no? Y lo que se está reclamando desde aquí son mayores dosis de esto. No creo que pueda decir mucho más al respecto. Bé, en cuanto a las preguntas, la que estaba en català la respondo en català. Seguro que todos los castellano hablantes o inglés hablantes me entenderéis, o los francés hablantes, ¿no? También. Sens dubte, tal com està configurat el sistema de repartiment de competències, les inversions que es facin a Catalunya que depenguin tant de Madrid és estrany. I aquest seria un dels elements, òbviament, a canviar, no? Jo crec. Simplement. Tanmateix, no crec pas que les nostres preferències com a catalans fossin la pera, vaja, vull dir, fossin gaire diferents de les de la resta d'Espanya, precisament quan són decisions d'inversió en matèria d'infraestructura, que es tracta de relligar territoris. Oi? Doncs Catalunya amb la resta del món, en primer lloc, doncs, amb Aragó, que és el primer dels nostres socis. Per tant, jo crec que això de les inversions és realment quelcom que sí que els catalans ens podem manegar bé.
todos modos hay que tener presente una cuestión en materia de inversiones, que el argumentario separatista siempre saca y maneja y lleva y va. Es decir, lo que en Cataluña se ha llegado a invertir, probablemente hay un exceso de inversiones públicas, y no solo el caso de Cataluña y de otras regiones, sino de muchas partes de Europa, ojo, de Europa también. Probablemente, digamos, la exuberancia que hay de infraestructuras, algunas de ellas, bueno, pues quiere decir que las cosas no las hemos hecho en el pasado. Cuando pagaba Madrid, y porque pagaba Madrid, ¿verdad?, el AVE pasa por debajo de la Sagrada Familia. Bueno, ¿me entiendes, no? Aleshores, yo creo que esto de las inversiones, yo creo que va por ahí, es un tema. En relación a la otra pregunta era, ¿me puedes repetir un chiquitín? Sí, el efecto de frontera efectivamente en este estudio se evalúa más o menos 10% en el 2%, ¿verdad? Es un efecto chiquito. Y entonces tú me has dicho, explicando bien la lógica de economistas, ¿no?, que habrá un incentivo pues, de España para reducirlo. Mire, el primer incentivo de España sería que fuera igual a 0, el efecto frontera, ¿no? Este sí que sería un efecto grande. Y para los catalanes, que somos españoles, digamos, el incentivo que tenemos para no perder el -7, que es el mínimo de aplicación directa del 45%, o un máximo que dicen otros autores, de más del 20%, el incentivo que tenemos es bàrbaro, és tremendo. Per això diu que els primers que patim som els catalans. Punt. I potser no tant només des del punt de vista dels calés, sinó des del punt de vista de la llibertat. De la llibertat. Clar, no ho heu preguntat, no? Però les al·lusions que fa el professor Quadras a la política econòmica espanyola, miri, precisamente, primero que yo no creo que los catalanes tengamos cuernos o cosas muy diferentes al resto de españoles, precisamente, ¿no? Y, oiga, el policy mix, es decir, la monetaria y la fiscal, yo no sé si depende de Madrid, es decir, en Madrid el 25% somos catalanes. Si hemos de pensar en cosas así raritas de dónde somos o de dónde no somos. Y digo el 25, no digo el 18. Y cuando no lo somos, quiere decir que el sistema democrático español no rutlla, que le llaman catalá. Por tanto, lo mejor es nuestra tradición, si me permiten, nuestra tradición catalana, que es la de ser hispanista, la de ser, ayudar también al resto de España a hacer la política económica buena. El tema de la tasa de desempleo en países de desarrollo tardío como España es un clásico. Quizá podríamos decir que no es para Cataluña, precisamente. Y, por tanto, mira, qué bien nos ha ido la política económica española que hemos tenido una tasa de empleo bien inferior al resto de España. Por tanto, decir, si haces lo que yo digo, vas a ir bien. Si me votas a mí, vas a ir bien. Mi política será la virtuosa. Cuando tú sabes que una política monetaria en el contexto de Europa no es Bruselas, es Frankfurt. ¿Y acaso es Washington? Punto. Clar, si tú te enamoras del Banco Central catalán y de las pujolonas, la vas a hacer tú, la política monetaria. Pero yo creo que esta no es la política monetaria que un economista en una facultad de economía y en este contexto podemos proponer. No por ser la mía sería la mejor. La mejor sería la del euro, naturalmente. La que fuera, también con catalanes en el Banco Central Europeo. Por supuesto, con la cuota que nos toque o la valía que tengamos, sin cuotas para estar allí, ¿no? Y lo mismo en materia de política fiscal. Mire, yo ya sé que esto es un poquitín complicado y hay el tema de la austeridad y hay derechas e izquierdas y la Angela Merkel y nos podemos salir con cosas rarísimas, el neoliberalismo y tal. Muy bien. Pero
el ancla que supone la Unión Europea para la política fiscal, yo creo, ¿ok?, que ceteris paribus, todo mezclado, es excelente. Todo mezcladito. Luego podemos más o menos, podemos negociar, podemos ampliar, pero nos da un contexto, ¿verdad? Decir que esto yo me lo haría mejor, yo solito, sí, me parece un... Vamos, es decir, es un hipotético, claro, es un hipotético, pero es un sinsentido completo, yo creo. No sé si he respondido a... Como vamos bien de tiempo, vamos a hacer otras 3 preguntas, ¿de acuerdo? Y nueva tanda de respuestas. Sí. Hola, gràcies per les seves intervencions. La meva pregunta seria pel senyor Brunet. Potser arrel de la meva formació, perquè no tots aquí som economistes, i en altres professions i altres persones que hem estudiat, no acabo d'entendre amb què es plantegen aquests esbiaixaments que hi ha amb les dades. És a dir, jo ja sé que l'economia no deu ser una ciència certa, sinó que hi deuen haver-hi unes ulleres que et deus posar d'ideologia o de ganes de veure o de qui paga. Llavors, quan vostè planteja totes aquestes dades, jo per entrar-ho, dispensi, no sé si li han preguntat diversos cops, però això és un supòsit que s'ha fet basat en unes dades, en algun mètode científic, ha estat arrel d'alguna tertúlia o d'un grup d'amics que esdevenen i veuen el futur enfrontat cap allà a partir de les seves sensacions, una miqueta per això. I després una altra pregunta. Quan vostè anomena que els catalans som hispanistes, per entendre-ho també una miqueta aquí, perquè ens posa aquestes notes de color, ho fa arrel que entén que el descobriment d'Amèrica ho va fer un català o perquè els catalans van fer les Amèriques arrel de protectorats espanyols? Gràcies. Sí, ¿no cree el señor Brunet que la incertidumbre sería más bien un argumento a favor de la independencia? Sobre todo porque mientras no sea alcanzada, la incertidumbre va a permanecer. Entonces, no veo por qué no sería un argumento lo que es la incertidumbre a favor de la independencia. Porque... No lo he entendido, la pregunta. No, que dado que la incertidumbre hace que se reduzcan las inversiones, no sería... La incertidumbre va a permanecer mientras la independencia no sea lograda. No, es que la independencia no se va a lograr. Pero mientras y usted lo sabe y los separatistas igualmente. Pero como en Quebec tampoco se ha logrado y la incertidumbre ha seguido. No, es que esto no es Quebec, además. Bueno, pero la cuestión es que si la incertidumbre es mala, la incertidumbre acabará solo cuando se alcance el nuevo Estado. Por tanto, yo no tengo tan claro que sea un argumento en contra de la independencia. Yo más bien lo veo a favor, pero no sé qué... Ya. No, es un punto de vista, ¿no? Lanzamos la última pregunta, ¿de acuerdo? Y respondemos. Para el profesor Cuadras, este argumento económico de que cuando una economía está en un área más pequeña suele ser más eficiente y las decisiones políticas se asemejan más a las preferencias de la población, podría hasta comprarlo como liberal, pero sin embargo se me ocurre, usted sugiere algo arbitrario, en mi opinión, que sería lo que es hoy en día Cataluña. Pero ¿usted no cree que una política económica para Barcelona sería más similar a la que puede necesitar una ciudad como Madrid, más que la que puede necesitar una comarca como una provincia como Lleida, por ejemplo? O sea, es decir, ahí marca un límite arbitrario que es el límite de lo que usted considera la nación catalana o parte de ella, pero realmente una política armoniosa para todo Cataluña no tiene por qué ser buena para todas las regiones de Cataluña y, sin embargo, pues quizá para Barcelona sería mejor una política económica común con Nápoles, por decir algo. Entonces, para mí ese argumento económico se cae y queda en algo arbitrario, en mi opinión. De acuerdo, pues pueden responder. Contesto en català, ¿sí? Lo entendemos bien en catalán, practicamos un poco de idioma, ¿sí? Bien, jo crec que, goita, ho he dit abans, els economistes estem prou basats en els números i més que fer models abstractes hipotètics, el que ens agrada prou és veure la realitat, en aquest cas, com que això no existeix
altres escenaris de secessió que s'han produït. No? I a partir d'aquí, esclar, triaràs aquell cas que sigui més proper, potser no el teu, no és un escenari d'una reducció absoluta del comerç, perquè són societats ben desenvolupades, sinó un escenari mitjà. Aleshores, a la que apliques, a la que prens aquesta decisió, ja et dic, més o menys el 10%, obtens aquestes conseqüències, una conseqüència d'una reducció mínima del producte interior brut del 7 o anar pujant segons d'altres escenaris. No? A veure, això no és un plat de gust, no, en absolut, però és el problema que tenim sobre la taula, és la qüestió que tenim sobre la taula, és aquesta. És a dir, les decisions tenen aquestes conseqüències, l'efecte frontera produeix això, més o menys el 10%. Puntó. Aleshores, la nostra funció no és justament la inversa de dir aquí no passarà res. Escolti'm, vull dir, en els altres llocs ha passat. Nosaltres, per ser catalans, ho farem millor, o els espanyols ho faran millor, la nostra. Clar, per altra banda, jo crec que en ciències socials hem de filar una mica. Es bueno que hilemos un poco fino, ¿no? Es decir, nos estamos arropando el propio lenguaje separatista. Estamos hablando de catalanes. Bien, los catalanes que han votado CUP y Junts pel Sí es el 47,8%. Por tanto, la mayor parte de los catalanes, punto, no han votado esta secesión. Y además, esto no ha sido un referéndum, porque sabemos además que las condiciones no son equitativas, que en los medios se dirime siempre solo sobre secesión, que aquí hay un problema gravísimo de déficit democrático en los media catalanes, evidentemente. Solo hay que darle al televisor y ver qué es lo que se produce. ¿Okay? Entonces, se ha ninguneado ¿cuánto es? Pues el 52,8% de los demás catalanes, ¿no? Por otra parte. Entonces, yo creo, por tanto, que en este, si me permitís, porque estamos entre colegas también, en este ejercicio de aterrizaje en la realidad, pues sepamos manejar, aprendamos ya a manejar mejor los términos y a respetar, al contrario que por otra parte es mayoritario. Claro, en relación a la incertidumbre tienes razón, como antes termine la incertidumbre desde un punto de vista económico, mejor, ¿no? En consecuencia, para eso está el Estado de Derecho, que a la que se produce una extralimitación, tiene los instrumentos para corregirlo. Naturalmente, España tiene ahí un déficit jurídico enorme, aparte de la corrupción del sistema de partidos y todo lo demás. Quiero decir que esto funciona bien mal. ¿Okay? Entonces, tú partes de la idea del mainstream, minoritario, por otra parte, que la secesión se produciera, es que perdone, pero esto no es así. Y además, si fuera así, sería con se soliviantaría casi todo. Quiero decir, la ley, la no sé qué, la economía, la persona y lo demás, evidentemente. Entonces, bien, esto tiene unas implicaciones económicas. ¿Okay? Yo creo, pues, que tenemos que hacer, esto es, hablar a veces en general y a los políticos en particular es difícil, ¿no? Pero un cierto ejercicio de constricción, ¿no? És a dir, l'hem feta molt grossa, però, escolti'm, vull dir, ja és potser hora de pensar un poquitín, ¿no? Y es verdad, ¿no? Si fuera de este modo. Y esto es lo que os puedo decir. No sé si me he olvidado alguna cosita. Gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta, bueno, de hecho estoy bastante de acuerdo. Es decir, es tan arbitrario, digamos, la nación catalana como la nación española desde este punto de vista. Entonces, digamos, lo que nos diría el modelo económico, si quisiéramos estudiar el tema de la descentralización, es que tendríamos que ver cuál es el tamaño óptimo de una jurisdicción y, por lo tanto, tendríamos que, hasta cierto punto, ver cuál es la solución óptima del trade-off
entre las ventajas del tamaño. Cuanto mayor puedes tener ventajas en cuanto a mayor mercado, quizá economías de escala por lo que respecta a la provisión de bienes públicos, etcétera, etcétera. Y las desventajas del tamaño si cuanto más grande, más heterogéneas son las preferencias de los ciudadanos que componen esa jurisdicción y, por lo tanto, una misma política no va a ser eficiente porque no va a ser una política homogénea, no va a ser eficiente porque va a ser la misma para todos cuando tienen preferencias que son distintas. Esto sería el modelo. Bueno, esto no es muy distinto de lo que explican Alesina y Spolaore en su libro. Es decir, su libro básicamente hay una parte más histórico-institucional en la que explican, digamos, la parte más aplicada, si se quiere decir así, pero también hay un modelo teórico, ¿no? Y si nosotros aplicamos este modelo teórico a la realidad, bueno, digamos en este caso nos enfrentamos a un problema político que es, en este caso, por el lugar y el periodo histórico que nos ha tocado vivir, pues que es el problema del conflicto político que hay en este momento entre, digamos, el Estado español y una parte, quizá, si queremos llamarlo así, de la sociedad catalana, ¿no? Entonces, yo más bien soy, ya lo he dicho y me repito, ya he dicho que este es un conflicto político y lo único que he intentado decir es que una de las, digamos, oportunidades desde el punto de vista económico de la independencia de Cataluña es la posibilidad de que la política económica fuera distinta y fuera más acorde con las preferencias y simplemente. El caso es que tan heterogéneo sería Cataluña como lo es ahora España, porque tienen montañas, tienen playa, tienen una zona de agricultura, o sea, tienen lo mismo pero a mucha más pequeña escala. Entonces, al final, las decisiones de los catalanes van a ser las mismas, simplemente a menor escala. Van a necesitar hacer economías diferentes para todo. Bueno, yo estoy pensando más, por ejemplo, en... O sea, Cataluña es una economía mucho más exportadora que el resto de España, por ejemplo. Es más industrial, el sector público está menos representado. Yo estoy pensando, por ejemplo, características del sistema económico. Y la política económica española, en algunos aspectos, y por ejemplo de las infraestructuras, yo creo que es bastante evidente, no es la más adecuada para los intereses de las empresas catalanas. Yo creo que esto, bueno, yo lo defiendo, es decir, yo creo que se podría demostrar. No. Bueno, no lo sé, pero entonces, ¿por qué lo tenemos? Es decir, las infraestructuras radiales están pensadas quizá para un tipo de empresa, digamos, más centrada en Madrid y, no sé, los negocios del palco del Bernabéu, no sé, especulo. Pero si estamos pensando en empresas exportadoras, la primera prioridad sería la conexión con el gran mercado europeo. Y esto es lo que ha sido lo que se ha hecho en última instancia. Bueno, se puede explicar por razones de quizá intereses económicos, etcétera, etcétera, pero no probablemente por razón de prioridades. Bueno, me están diciendo ya que me calle.